Buenas noches, soy el ingeniero Juan Nogales. Hoy les voy a estar compartiendo la materia de circuitos eléctricos 2. Primeramente vamos a mencionar o vamos a realizar un repaso general de la materia de circuitos eléctricos 1, preguntándonos qué es un circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Un circuito eléctrico es el conjunto de elementos eléctricos conectados entre sí que permite generar, transportar y utilizar la energía eléctrica. El análisis que se realiza en circuitos eléctricos 1 es de gráficamente vamos a analizar. Se ha visto que se trabaja en voltaje de corriente continua, ¿no? El análisis de circuitos eléctricos 1 se analiza primeramente y vamos a estudiar el análisis de la corriente, el voltaje de la corriente continua, ¿no? Entonces, vamos a decir que vamos a voltaje en función del tiempo, ¿no? Gráficamente, acá tenemos un V sub 0, donde vamos a definir, vamos a poder estudiar tanto la corriente, la resistencia y el tiempo, ¿no? Tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3, donde acá se va a poder analizar los tiempos que van a ser constantes, el voltaje que se mantiene constante. Entonces, seguidamente vamos a definir el voltaje y la corriente, ¿no? La definición de voltaje y corriente vamos a interpretar con la fórmula siguiente. Voltaje que va a ser igual a la derivada de la energía sobre la derivada de la carga. El voltaje se mide en voltios, ¿sí? La energía en joules y la carga en coulombios. Seguidamente vamos a definir la corriente. La corriente que está definido, la corriente va a ser igual a la derivada de la carga con respecto del tiempo, ¿cierto? La corriente, como sus unidades de medida, se mide en amperes. Y la carga en coulombios. Y el tiempo en segundos. Seguidamente vamos a... Bien, continuamos con el repaso de la materia de circuitos eléctricos. Seguidamente vamos a tener la definición de la potencia, donde vamos a definir que la potencia va a ser igual a la derivada de la energía con respecto del tiempo, donde la potencia de la misma forma vamos a calcular en vatios, ¿no? Y la energía en joules y el tiempo en segundos. Entonces, como ya tenemos definido las unidades, vamos a un poco haciendo operaciones algebraicas. Vamos a decir que la potencia es igual a la derivada de la energía, la energía con respecto del tiempo, que va a ser igual, ¿no? Vamos a decir que la derivada de la energía con respecto de la carga, vamos a multiplicar la derivada de la carga con respecto del
tiempo, ¿no? Por tanto, vamos a obtener la ecuación de la potencia, tomando en cuenta desde este punto de vista, haciendo operaciones algebraicas o matemáticas. A continuación, mostraremos la ecuación de la potencia. A que la potencia es igual a qué? La potencia va a ser voltaje multiplicado por la corriente. Todo esto se va a medir en vatios, ¿no? Sus unidades de medida. Entonces, el voltaje, como hemos indicado, se va a hacer en voltios. La corriente en amperios, ¿no? La corriente en amperios. Entonces, también podemos definir la potencia de una resistencia en términos de la corriente. ¿De qué forma? Vamos a indicar que la potencia es igual a la corriente al cuadrado por la resistencia. De la misma forma, sus unidades de medida se calculan en vatios. Bien, y la potencia en una resistencia en términos de tensión, también vamos a definir que la potencia va a ser igual al voltaje al cuadrado sobre la resistencia. Sus unidades de medida en vatios. Posteriormente hablaremos sobre los elementos de un circuito. Tenemos elementos independientes. Acá vamos a ver elementos independientes y dependientes. Independientes y dependientes. Vamos a mostrar como ejemplo unos diagramas de la fuente de voltaje. Voltaje BS, que lo voy a llamar. Esta es una fuente de voltaje independiente. Y también vamos a mostrar la fuente de la corriente independiente. ¿Sí? Se expresa de esta forma. Gráficamente, si podemos, la simbología de los elementos de un circuito. Entonces, vamos a mostrar circuitos de la fuente dependiente de ese. De la misma forma vamos a la corriente IS, como pueden observar, tenemos las fuentes independientes y las fuentes dependientes. Listo. ¿Vas a hablar algo más sobre eso? No, ya no. Porque es un repaso nomás, ¿no? Sí. Ley de Ohm. Continuando con la explicación, vamos a definir la ley de Ohm. La ley de Ohm, la fórmula se expresa de esta forma. Voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Sus unidades de medida va a ser en voltios.
de la corriente en amperes, la resistencia en ohmios. ¿Sí? Entonces, como ejemplo vamos a tener un pequeño circuito con un sentido de la corriente, la resistencia, el voltaje, los signos, más, menos, de más a menos, la corriente. Entonces, para definir, respetando los signos, tenemos el voltaje, que va a ser igual la corriente multiplicado por la resistencia. ¿Sí? Ahora, teniendo también otro ejemplo, podemos decir que en un circuito, la resistencia, el voltaje, si invertimos el sentido de la corriente, más, menos, pero la corriente que fluye con este sentido, entonces vamos a tener matemáticamente expresando la fórmula que va a ser igual como está ingresando la corriente por el signo menos. Entonces, ¿qué vamos a decir? Menos la corriente por la resistencia, ¿no? También se define en voltios. Continuando con la explicación, vamos a pasar al siguiente punto, que es la ley de corrientes y voltajes de Kirchhoff. Vamos a tener un circuito en una malla cerrada. Gráficamente vamos a para desglosar las siguientes ecuaciones. Tenemos entonces acá una resistencia, otra resistencia, otra resistencia. Entonces vamos a decir voltaje BS, que va a ser igual a la resistencia 1. Le voy a nombrar RC. Puedo nombrarle también, no sé, un R2, ¿no? Si quiero. Entonces, los sentidos de la corriente, más, menos, más, menos. El sentido de la corriente va a ser de esta forma, puedo darle yo de esta o de esta otra forma, ¿no? Y 2. Entonces, vamos a tener la sumatoria de corrientes de Kirchhoff, se expresa de la siguiente forma. Tenemos la I2 y ingresamos por aquí. Primero decimos. Entonces la fórmula, ya mostrándoles con el diagrama del circuito en una malla cerrada, vamos a decir la sumatoria de las corrientes, que va a ser igual, expresado matemáticamente de esta forma. Entonces la sumatoria de corrientes de Kirchhoff es la suma de todas las corrientes en una malla cerrada, ¿sí? Y estos siempre se van a medir en amperes. Ahora, la ley de voltajes de Kirchhoff indica, o me dice, voltaje 1 menos el voltaje BC más voltaje B1 menos BS. ¿Qué nos dice? La sumatoria de voltajes de Kirchhoff nos dice que va a ser a la suma de todos los voltajes igual a 0. Esto ya lo hemos visto en materia de circuitos eléctricos, realizando un repaso general.
A continuación, les mostraré los diagramas de circuito en serie y en paralelo. Bien, continuando con la explicación, vamos a dibujar o vamos a encontrar la resistencia equivalente, ¿no?, de una resistencia en serie. Y tenemos de esta forma. Podemos nombrarle nosotros A y B, ¿no?, entre estos puntos. Podemos decir que R1, R2, R3, R4, R5, R6. Queremos hallar el voltaje en estos puntos y la resistencia equivalente. La resistencia equivalente, ¿a qué va a ser igual? La resistencia equivalente va a ser igual a la suma de todas las resistencias. R1 más R2 más R3 más R4 más R5 más el R6. Entonces la fórmula está dado. Matemáticamente podemos, ya teniendo los conceptos claros, podemos definir, obtener o no calcular la resistencia equivalente en serie. Seguidamente vamos a ver circuitos en paralelo. Bien, igual acá. Bien. Podemos decir donde R1, R2, R3, R4. Por tanto, la resistencia equivalente en paralelo va a estar expresado de esta forma. 1 sobre la resistencia equivalente, que va a ser igual 1 sobre R1 más 1 sobre R2 más 1 sobre R3 más 1 sobre R4. Todo esto, sus unidades de medidas es en ohmios. Continuando con la explicación, seguidamente vamos a tener divisor de tensiones y corriente y los métodos de tensión de nodo y supernodo. Entonces, vamos a decir método de nodo y supernodo. Vamos a dibujar el circuito. Ya hemos visto las fuentes dependientes. La fuente independiente también hemos visto, ¿cierto? Acá vamos a ver con más claridad las fuentes dependientes e independientes. 2 ohmios, 5 ohmios, 2 ohmios. Vamos a decir 8 y phi, donde esta y phi va a ser igual. Entonces 10 ohmios, 20 ohmios. Vamos a calcular el voltaje en estos puntos. El voltaje de 1
más el voltaje B2. Entonces, para tener la ecuación del nodo, primero determinamos los nodos, ¿no? Vamos a decir el voltaje B1 y el voltaje B2. Entonces, teniendo que la corriente que circula por acá, circula, llega a este punto y retorna. Entonces, este va a ser 20 voltios. Teniendo la primera ecuación, ecuación 1, tenemos, vamos a decir que el voltaje B1 va a ser menos el voltaje B, que es 20, sobre la resistencia, que es 2, más el voltaje B1 sobre 20 más el voltaje B1 menos este voltaje B2 sobre la resistencia 5 igual a 0. En la ecuación 2 vamos a tener voltaje B2 menos el voltaje B1 sobre 5 más el voltaje B2 sobre 10 más este voltaje B2 menos la corriente que va circulando en este sentido. Vamos a tener, porque ingresa del signo menos, por eso es menos 8 veces I sobre 2 igual a 0. Y en la ecuación 3 vamos a tener, ecuación 3, vamos a tener I ¿a qué va a ser igual I va a ser igual al, acá tenemos, ¿no? El sentido. ¿Qué nos dice? Voltaje B1 menos el voltaje B2. B1 menos el voltaje B2 sobre 5. Entonces ya tenemos tres ecuaciones, tres incógnitas. Resolviendo, ya sea por nodo o supernodo, tenemos. Bien, viendo el método de mallas, el análisis de mallas, tenemos del siguiente circuito, vamos a tener las siguientes ecuaciones. Vamos a decir la corriente que circula por acá, menos 40, más es 2 veces IA, 2 veces IA, la corriente IA, más la resistencia, que es 8 multiplicado por esta corriente que está circulando, IA menos IB igual 0. La malla A, ¿no? La malla A. La malla B tenemos. Viendo desde este punto, 8 multiplicado por IB menos IA más la corriente IB multiplicado por la resistencia, que es 6IB, ¿no? Más esta resistencia, que es 6, multiplicado esta corriente, que es IB menos IC igual a 0. Y la malla C vamos a tener, para la tercera malla tenemos 6 veces IC menos IB más 4 veces IC, ¿no? Por esta resistencia, más la fuente de voltaje independiente, que es 20.
igual a 0. Entonces, estas son las ecuaciones por el método de mallas. Continuando con la transformación de fuentes, vamos a expresar de la siguiente forma. ¿Qué nos dice transformación de fuentes? Nos dice o nos permite sustituir una fuente de tensión en serie con una resistencia por una fuente de corriente en paralelo con la misma resistencia o viceversa. Si tenemos más rápidamente, tenemos un circuito dibujado de esta forma, BS, que va a ser la resistencia. Entonces, ¿qué vamos a transformar? Vamos a decir que este voltaje, para convertir en corriente, la resistencia que estaba conectado en serie con la fuente de voltaje independiente se convierte en paralelo. Entonces, entre estos puntos vamos a calcular A y B. Aplicando la ley de Ohm, tenemos, si queremos tener IS, que le voy a nombrar esta, IS va a ser igual al voltaje de S sobre la resistencia. Posteriormente, continuando con el método de Thevenin y Norton, con análisis de circuitos, mencionando los más importantes y más relevantes de la materia de circuitos eléctricos 1, vamos a tener en una malla diagrama de circuitos el voltaje de Thevenin que está conectado en serie con la resistencia de Thevenin, donde vamos a encontrar la corriente de I de cortocircuito que es igual al voltaje de Thevenin sobre la resistencia de Thevenin. Como se han podido dar cuenta que solo estamos aplicando la ley de Ohm, ¿cierto? Si queremos encontrar la resistencia de Thevenin, vamos a decir que el voltaje de Thevenin es igual a la corriente de I de cortocircuito. ¿Sí? Concluyendo con el repaso de la materia de circuitos eléctricos 1, terminamos con la máxima transferencia de potencia. Su objetivo principal es la generación de transmisión y distribución de grandes cantidades de potencia eléctrica. Entonces, finalmente vamos a mostrarles un último circuito. Vamos a tratar de apurarnos. Donde vamos a decir el voltaje de Thevenin es igual a la resistencia de Thevenin, un IRL, una corriente I, A y B. Entonces, la fórmula está dado, la máxima transferencia de potencia va a estar dado al voltaje de Thevenin al cuadrado sobre 2 veces la resistencia IRL, todo esto multiplicado al cuadrado, haciendo operaciones algebraicas, tenemos, ¿no? Entonces, espero que les haya gustado el repaso o hayan tenido bien claro de la materia de circuitos eléctricos 2. Hay que tener principalmente y muy en cuenta las definiciones, conceptos, para no se olviden que circuitos eléctricos 2 es, ¿no?, como base fundamental. Tienes que saber qué métodos utilizar en la materia de circuitos eléctricos 1. Entonces, muchas gracias.